totalmente inaceptable. Esto no puede ser. Es la barbarie. No es posible que violen el recinto diplomático como lo han hecho. Es la ignominia para un Estado. Como delincuentes allanaron la Embajada de México en Ecuador. Esto no es posible. No puede ser. Es una locura. ¿Se lo llevaron al señor Glass? Entiendo que sí. Estoy muy preocupado porque pueden matarlo. No hay ningún fundamento para hacer esto. ¿Aviso previo? No. Que esto pueda pasar? Esto es totalmente fuera de toda norma. Seguimos en Ulmañanas por Radio Ulma y escuchábamos y veíamos allí en nuestro canal de YouTube a Roberto Canseco, jefe de Cancillería de México en Ecuador, frente a esta situación en la que militares se metieron en la Embajada de México allí en Quito. Se llevaron detenido a Jorge Glass, ex vicepresidente, y para eso estamos en contacto con Sandra Romero, periodista de la parte de internacionales en La Izquierda Diario en México, así que ya vamos a darle la bienvenida. Muy buen día, Sandra, muchas gracias por atendernos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, Sandra, antes que nada, ¿desde qué lugar de México nos estás hablando en este momento? Yo estoy en la Ciudad de México y bueno, le doy cobertura a la sección internacional de La Izquierda Diario y desde acá estamos siguiendo toda la crisis que se abre con la situación en Ecuador. Eso mismo, para nosotros, decíamos al principio del programa, es muy importante poder hablar con nuestros colegas porque ya sabemos, vos que trabajás en internacionales, ya sabemos que no llega la información, no sale a veces realmente desde los países como es o no llega al resto de los países como realmente está ocurriendo. Así que si nos podés poner un poco en contexto, ¿qué fue lo que pasó allí en la Embajada de México en Ecuador? Sí, bueno, Jorge Glass el ex vicepresidente de Ecuador, ¿no? Que es parte del correísmo desde el 2017 había pedido asilo a la embajada, se encontraba en calidad de invitado y el gobierno de México, después de varios meses, desde diciembre hasta la fecha, de hacer una revisión jurídica, había determinado un par de días antes del asalto a la embajada que había elementos para definir que había persecución política, que es un derecho del país asilante. Y el gobierno de Ecuador, pues al saber que el siguiente paso sería solicitar ejercer el derecho internacional al derecho de asilo, que evidentemente implicaría sacarlo del país y traerlo a México, pues decidió tomar por asalto la embajada con un comando armado, ¿no? En aquel video que dio la vuelta al mundo con el jefe de la Cancillería sometido, ¿no? por personal de la policía armada y ahora pues abriendo una crisis bastante importante. 72 horas antes ya le habían declarado persona non grata a Raquel Serur porque el presidente de México en la conferencia mañanera había hecho algunas declaraciones del pasado, digamos, sugiriendo que el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio podría haber beneficiado a Daniel Noboa, ¿no? Digamos un debate político, ¿no? Que de esos que él siempre suele abrir. Y estos elementos de tensión con la confirmación del asilamiento de manera formal generó esta acción que me parece que es una... Sí hay precedentes en la historia, sin embargo es una acción, bueno, que ya abrió toda una crisis muy importante como la que vemos ahora. ¿Qué significa, Sandra, para un país esta situación, ¿no? Este ataque a una embajada? Porque leíamos también esto, al hacerse también mundial, ¿no? Se abren un montón de ventanas y de intercambios y de opiniones, diciendo también, no sé, que me imagino que ustedes lo habrán leído, como justificando esta acción porque esa persona que estaba allí en la embajada, algunos consideran que era un delincuente. ¿Qué significa que alguien se meta en una parte del territorio de un país? Sí, bueno, yo creo que las convenciones y la violación a las convenciones internacionales que están estipuladas tanto en organismos de justicia internacional como en organismos como la OEA, la misma ONU,
dicta muy claramente tanto que las embajadas son espacio o territorio del gobierno al que pertenecen, como las legislaciones, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, que permitieron establecer claramente la posibilidad de que las personas perseguidas en el mundo, muchas de ellas alrededor de dictaduras, pudieran recurrir al derecho de asilo. Uh-huh. Entonces ambas violaciones, el asalto de la embajada, que seguramente hay algunas violaciones secundarias, ¿no?, a estas dos cuestiones que planteo, están muy claramente marcadas por los organismos y las distintas convenciones internacionales a las que se supone que Ecuador se ha acatado o que forma parte de ellas. Uh-huh. De hecho, esta mañana en la conferencia mañanera se está anunciando que se solicita la salida de la ONU de Ecuador como parte, podría llamarse, de una especie de sanción o de repercusión frente a lo que está ocurriendo. Y la Cancillería de Ecuador está solicitando diálogo al gobierno mexicano, que además es interesante porque solicita diálogo en ausencia de Daniel Noboa, que ya dijo que se va a Miami por unos días en medio de esta crisis política. Uh-huh. Que también pues es expresión pues de a quien representa Daniel Noboa, ¿no? Uh-huh. Creo yo que el revuelo que genera la situación en medio de esta presión importante que representa para el gobierno de Ecuador, pues él ha intentado justificar como una situación excepcional, ¿no?, de la toma de la embajada en aras de la lucha contra la corrupción, ¿no? Sin embargo, hay que saber que Noboa pues es hijo del empresario más rico de Ecuador, nació en Miami, es un fiel entreguista de los recursos del país a Estados Unidos y tiene en realidad muy pocos meses en el poder, y ha mantenido esos pocos meses en un estado de excepción y en una crisis de militarización profunda. Y esto, en primer lugar, le abre una disyuntiva al interior evidente, porque Noboa pretendía implementar, si no por llamar imponer, una consulta nacional el 21 de abril, donde pretendía legitimar el tema de su política punitiva de seguridad y principalmente la militarización del país, ¿no?, que tiene una línea bastante de seguidismo a la Bukele, digamos, ¿no?, que uh-huh. con esta oleada de estados de excepción que ha venido votando uno tras otro en El Salvador. Uh-huh. Parece una película, ¿no? O parece que estamos hablando de otras épocas. ¿También lo ven desde allá, desde México, que estas actitudes, estas decisiones políticas que se están tomando en todo el continente están llevando hacia un lugar represivo, abusivo, de romper con los lazos entre los países, entre las democracias? ¿También lo ven así desde allá? Sí, yo creo que esta acción por parte de Noboa en particular expresa parte de la polarización política que se está viviendo en la región. Yo creo que es una cuestión que va más allá de la inexperiencia política, como ha mencionado en algunos momentos López Obrador. Me parece más, por un lado, un despotismo de rasgos lúmpenes del presidente ecuatoriano, que también expresa la degradación institucional en ese país, que no hay ningún cierre a la crisis de cuestionamiento a la legitimidad ni del régimen ni a la crisis institucional, sino que al contrario, él ya la venía profundizando antes de este asalto, y las consecuencias de lo que vemos hoy en la Embajada de México en Quito es el envalentonamiento de la burguesía que representa en el marco de la política represiva que venía implementando. Uh-huh. Por otro lado, visto más en términos de Latinoamérica, pues es justo la expresión de esta relación de fuerzas que se viene configurando, con jaloneos, digamos, tanto de un lado como del otro, que expresa, por ejemplo, el gobierno de Javier Milei, ¿no?, y planteando apenas la visita del Comando Sur en Argentina, la instalación de una base estadounidense en la Patagonia, o la misma política de Bukele, ¿no?, que sea la que describía hace un momento, ¿no?, con la imposición de su plan de control territorial, que ya está, para mí, súper definido como un violador en términos de delitos de lesa humanidad, ¿no?, por la cantidad de decenas de miles de personas abusadas en sus derechos humanos. Uh-huh. Y por otro lado, en el otro lado, digamos, lo que expresa pues son justo la fortaleza, por un lado la hegemonía personal o unipersonal
que concentra el gobierno de López Obrador y lo que representa eso para la relación de fuerzas en la región, donde hay también otras fuerzas políticas que son claramente los que han dado su respaldo más contundente al gobierno, ¿no? Entre ellos, pues, el gobierno de Brasil, por ejemplo. Ahora, me parece que de fondo también abre un cuestionamiento muy importante en el escenario internacional. Por ejemplo, todos vimos el primer llamamiento o la primer condena bastante sutil, incluso de Estados Unidos y Canadá, incluso con Canadá diciendo supuesta toma, ¿no? Que la ponía en duda. Pero López Obrador inmediatamente dice, oigan, ¿qué pasó con esta declaración tan tibia? Y genera un cambio más firme por parte de Biden que apenas vio esta declaración, el mismo día dijo una condena un poco más firme. Y por último, pues está evidentemente la cuestión más geopolítica, no solamente en términos de la política cada vez más guerrerista que estamos viendo a nivel internacional, sino en términos del genocidio palestino. Entonces no podemos dejar de hablar hoy por hoy en términos de soberanía, en términos de derecho de asilo, de cuestiones elementales como estas, sin tomar en cuenta que imagínate tú la contundencia que estamos viendo de 29 países de 31 que conforman la OEA votando firmemente una condena a Ecuador. Únicamente se abstiene El Salvador y vota en contra el mismo Ecuador. Bueno, este nivel de contundencia, de fuerza política con la que se defiende el derecho internacional, pues es completamente formal en términos de la cuestión de Palestina, ¿no? Que lamentablemente ni siquiera tiene reconocimiento como país dentro de distintos organismos internacionales, y que esta discusión me parece que también nos tiene que llamar a la reflexión respecto a los límites de estos gobiernos burgueses finalmente, que plantean sí distintos cuestionamientos que evidentemente tienen elementos correctos, pero que por otro lado pues tienen un montón de límites en términos de lo que representan como gobiernos en cada uno de sus países, ¿no? El mismo gobierno de López Obrador pues ha mantenido una política de alianza con el gobierno de Estados Unidos, no solamente en términos de subordinación económica alrededor del TEMEC, sino también en términos de política de seguridad, principalmente con el tema migratorio. Entonces, si queremos llevar a esta discusión, por ejemplo, en términos de la soberanía, más hasta el final, o esta reflexión, pues yo pensaría en estos elementos de la contradicción del escenario internacional, ¿no? Donde ahí sí creo yo que justo la presión que puede ejercer los movimientos democráticos en solidaridad con Palestina, o la misma reacción que puedan tener pues la izquierda o las organizaciones independientes por abajo, también suele tener repercusiones en este tipo de situaciones, ¿no? Sandra, ¿cómo estás? Aquí Martín te saluda. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Y cuál es la situación del ex vicepresidente de Jorge Glass en este momento? Él está detenido por las fuerzas ecuatorianas y ¿qué se espera que suceda en este pronto tiempo? Pues a mí me parece que dentro del autoritarismo, pues más allá de la lamentable escena donde lo sacan arrastrando de la embajada, es que a Glass lo meten en menos de 24 horas a un penal de máxima seguridad, ¿no? Lo cual ya limita absolutamente pues la posibilidad de visitas de derechos humanos o de cualquier tipo de respaldo en ese sentido. Por otro lado, se sabe o se supo a través del mismo instancias de Ecuador que tuvo un intento de suicidio, ¿no? Que no hay más datos. Me parece que ayer leí que pudo tener comunicación con su abogado y que se encuentra en medio de una huelga de hambre. Entonces, evidentemente la situación es delicada. Yo creo que incluso esta discusión va más allá de tener acuerdo o tener diferencia, tanto con las situaciones de su juicio en particular, como con las posiciones que pueda tener tanto él como el correísmo, ¿no? Eso es una cuestión secundaria en relación al derecho de asilo y al derecho que tienen los países a decidir que hay elementos políticos de persecución frente a cualquier persona. Porque podría ser Glass o en realidad podría ser cualquier otra persona en el planeta, y ahí sí tiene razón el gobierno mexicano en que es importante marcar un precedente, ¿no? Frente a esta violación. Sí, hoy veía el video de la mañana de esta huelga de hambre también en que denunció tortura
Ese video se viralizó también, que había hablado con su abogado. Estamos hablando de Jorge Glass. Y hoy, Sandra, hoy entre México y Ecuador las relaciones están rotas. La embajada sigue funcionando como estaba funcionando hasta el momento. ¿Cómo es la situación actual? Y frente a este pedido de Cancillería de diálogo también, ¿no? ¿Cómo es hoy el tema diplomático? Sí, bueno, mientras la relación esté rota, no debería de existir o no existe formalmente hablando. Uh-huh. Hay cuestiones desde las muy básicas, coloquiales, como todos los estudiantes ecuatorianos que se encuentren en el país, por ejemplo, no tendrían posibilidad de validar estudios, documentaciones, como cuestiones de ciudadanía que requiera cualquier ecuatoriano en el país. Uh-huh. Y en términos, digamos, más graves o más urgentes, pues cualquier migrante en territorio mexicano, en teoría, no tendría la protección de su gobierno en términos de derechos humanos. Además, en un país donde los abusos, no solamente de la policía migratoria, sino la desaparición forzada, es un elemento real en contra de la población migrante. Uh-huh. Ahora, en términos más diplomáticos, digamos, no hay relación. No hasta que se pueda restablecer algún tipo de formal. Lo que el gobierno mexicano está solicitando en particular, pues es una disculpa pública. Ahí pues no podríamos prever de esta manera tan anticipada, porque digamos, la crisis está en curso, en qué momento se pudieran restablecer relaciones. También eventualmente pudiese implicar algún tipo de sanción económica por parte de organismos internacionales. Y también los organismos más ligados al derecho internacional podrían determinar, después de determinar que sí hubo persecución política y que México sí tendría el derecho a asilar, pues la solicitud a que Ecuador acate ese asilo, por lo tanto sería ilegal, que lo es, ¿no? La aprehensión y la detención de Jorge Glass. Uh-huh. Son como las disyuntivas. Ahora, todo puede pasar, empezando porque Daniel Noboa está en Miami. Cuando nosotros hablamos de esta crisis tan profunda, yo no sé qué va a volver a decir el tipo. Pudiese ser algún tipo de retroceso en lo que la Cancillería llama al diálogo, o pudiese ser incluso algo mayor que no podríamos prever en este momento, pero todo está puesto, me parece, como posibilidad. Uh-huh. Bueno, Sandra, la verdad para nosotros es tremenda oportunidad y tremendo privilegio poder charlar con vos, que estás allá, que estás llevando adelante este tema, y creo que como medios alternativos, como periodistas independientes, como colegas, se vienen años bastante enredados para toda Latinoamérica, así que es súper importante poder estar conectados, poder estar en red. Quedan los micrófonos abiertos de Ulmanianas y de Radio Ulma para cuando necesiten, y quedamos en contacto para poder seguir informando y compartiendo el desenlace de esta situación que parece que recién arranca. Muchas gracias, Sandra, por estos minutos. Muchas gracias a ustedes y un saludo, y por poder también expresar la opinión, como plantean ustedes, pues más crítica, ¿no?, respecto a lo que está pasando. Ulma.